Comenzamos con rototraslación, es decir, el movimiento de un sólido rígido un poco más real. Ya hemos salido del cuerpo puntual, eso es simplemente el centro de masa, el movimiento del centro de masa. Y bueno, entonces ahora tenemos que estudiar cómo se rota alrededor de él, ¿no? ¿Cómo es el movimiento este? Bueno, entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es considerar que para un cuerpo de masa total m grande, la aceleración del centro de masa es la aceleración del punto R centro de masa, la posición del centro de masa en el sistema que estamos describiendo, donde se puede suponer que está la masa total m en ese punto y sobre la que actúan en ese punto todas las fuerzas externas a las que está sujeto un cuerpo, sin tener en cuenta la ubicación, es decir, la aplicación. Entonces ahí tienen la sumatoria de todas las fuerzas externas, la fuerza resultante externa es masa por aceleración centro de masa. La segunda ley de Newton de intro para un cuerpo puntual es ahora aplicada al centro de masa. Y ahora sí, el movimiento rotacional alrededor del centro de masa se describe mediante el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Para rotación, ¿no? Allí está. El torque externo resultante es inercia, el momento de inercia del centro de masa por la aceleración angular. Pero teníamos muchas limitaciones, ¿no? Las vamos a seguir teniendo. No es obvio que esta última, la de rotación, sea aplicable al movimiento de un cuerpo rígido en traslación. Nuestra deducción se basó en la hipótesis que el eje de rotación era estacionario, ¿verdad? No obstante ello, es válida esa ecuación aun si el eje se mueve, si se satisfacen algunas condiciones más. Es decir, el eje que pasa por el centro de masa tiene que ser un eje de simetría. Número uno, nosotros vamos a trabajar en esas circunstancias. Y el eje no tiene que cambiar de dirección. Eso lo habíamos mencionado, no se bambolea. Eje de simetría y no se bambolea. Entonces el resumen es, allí están, nuevamente escritas las leyes para traslación y rotación y las condiciones. Tiene que ser el eje que pasa por el centro de masa, eje de simetría y no bambolear. Bueno, en muchos casos se satisface, sobre todo en lo que vamos a trabajar nosotros. Podremos resolver problemas de cuerpos rígidos en rototraslación, siempre que el eje cumpla estas condiciones. Entonces nos introducimos en rodadura sin deslizar, al estudiar casos en los que se establece contacto entre dos cuerpos, un sólido rígido y un piso, digamos. Bueno, solo hemos presentado movimientos en los que desliza y era puntual. Bueno, aquí no, acá va a ser un sólido rígido, no va a pasar esto. En intro ya lo veníamos mencionando, la diferencia entre deslizamiento y rodadura. Bueno, un caso importante es cuando el movimiento es por rodadura. Rodadura específicamente, el tema es rodadura sin deslizar. Se combina la traslación del centro de masa y la rotación alrededor de un eje que pasa por él, pero las ruedas presentan simetría. Bueno, la rueda es simétrica, así que su centro de masa está en el centro geométrico. Veremos el movimiento en un sistema inercial, en el que la superficie sobre la que rueda se encuentra en reposo. Allí está el sistema inercial, el centro del masa del sólido y cada punto de este se desplaza como un todo hacia la derecha en el dibujo, con velocidad del centro de masa, la que hallamos con la segunda ley de Newton, es la componente en ese sistema, su tamaño y su signo, y versor. Bien ahí, entonces allí tenemos. Se dijo, todos los puntos se trasladan como un todo y se desplaza el centro de masa. Obviamente, cuando describamos el movimiento del centro de masa, en realidad la masa hemos hecho de cuenta, está concentrada ahí, pero está distribuida alrededor. Entonces, cada punto, si esto es un rígido y no se deforma, tiene que estar avanzando con esa misma velocidad. ¿Está bien? Y entonces le sumamos ahora la rotación con velocidad angular omega. Y en particular, los puntos sobre el borde tienen la misma rapidez, ¿no? Omega R, he dicho, decía otra cosa. Los puntos alejados a una distancia R minúscula del centro, todos tienen la misma velocidad angular, nada más que cuanto mayor es el R, bueno, mayor es la velocidad lineal, tangencial. Bueno, me centro en los del borde. Todos tienen omega R, donde R es el radio de esa rueda. Lo que estoy diciendo es que los tamaños de estos vectores, B1, B2, B3 y B4, en esos 4 puntos de interés, siempre tiene omega R. Omega R, cambia el sentido. Bueno, estamos suponiendo que rueda en este sentido. Entonces, obviamente que el punto 3, el de arriba, tiene una velocidad hacia la derecha,
al rodar, obviamente el de abajo se estará desplazando al dar vuelta alrededor de ese eje con velocidad omega r, con signo negativo en este sistema, inversor, y obviamente el del punto 2 sube y el del punto 4 baja. Eso se está rodando, ¿no? Bien ahí. El movimiento es la suma de esos dos que estamos viendo. Lo he dicho siempre. Ahora, que ruede sin deslizar significa que el punto de la rueda que toca la superficie debe estar instantáneamente en reposo. Luego habrá otro punto allí. Ese punto de contacto instantáneamente tiene que estar en reposo. Tiene que estar en reposo. Porque si no deslizaría. Cuando algo desliza, avanza. Bien ahí. Entonces la conclusión es que la velocidad en el punto más bajo tiene que ser el vector nulo. Bueno, y siguiendo este análisis, la velocidad en el punto 1 se ha dividido entre velocidad del centro de masa por traslación y menos omega r por rotación. Bueno, de eso se trata. Entonces, de aquí, al ser igual al vector nulo, implica que velocidad del centro de masa, el tamaño en este sistema de la velocidad del centro de masa, es omega r. Omega r. O bien, si rueda sin deslizar, la velocidad del centro de masa es igual a omega por el radio de la circunferencia. Eso es la principal conclusión de la rodadura sin deslizar. Introducir el eje instantáneo en reposo y la relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular y el radio. Bien ahí. Bien ahí. Así lo tenemos. Y allí tenemos también el sentido de las fuerzas. El de arriba tiene por rodadura y por traslación las dos componentes en la dirección del y positivo. Allí están. Recordemos que ustedes pueden estar viendo velocidad del centro de masa, pueden trocar esa por omega r, o bien donde dice omega r poner velocidad del centro de masa. Así que claramente arriba hay una velocidad dos veces la velocidad del centro de masa, por 2 omega r. Y si despliegan quiénes son B2, B4 y B1, bueno, B1 es 0, y se encuentran con que B2 y B4 tienen 45 grados respecto del horizontal, porque tienen igual componente vertical y horizontal. Bueno, seguimos con rodaduras sin deslizar. Allí tenemos el último dibujo en que llegamos del pizarrón anterior, ¿no? Donde decíamos cuánto valían los vectores de velocidad en esos 4 puntos característicos, bueno, y el centro de masa, ¿no? Entonces, y que la condición de rodadura sin deslizar, traducida en que el vector velocidad en el punto 1 valiera 0, fuera un vector nulo, nos llevaba a que B sub cm, la velocidad del centro de masa, era igual a omega r, ¿no? Es decir, los números, ya sería la componente de la velocidad del centro de masa en el eje X, ¿no? Entonces, eso nos llevaba a que podíamos decir que donde tenemos omega r podemos poner el centro de masa, o al revés, donde dice centro de masa omega r. Bueno, optamos por la primera de ellas. Entonces allí se ve claramente B2 y B4, donde distinguimos que las componentes X y Y de cada uno de ellos son iguales, por lo tanto están a 45 grados, lo que ya dedujimos en el pizarrón anterior, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevaba a esta situación. Previamente habíamos puesto que la condición de rodadura sin deslizar era que la velocidad 1 fuera vector nulo y que B sub 3 era 2 veces la velocidad del centro de masa en inversor. Entonces, bueno, saquemos los módulos de los vectores 2 y 4, esos que están a 45 grados, es de ambos, raíz de 2 velocidad del centro de masa, ¿no? Y B sub 1 igual a 0 y B sub 3 igual a 2 velocidad del centro de masa ya obtenidas anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, y también habíamos visto cómo nos daba toda la impresión de que en cada instante se podía pensar que la rueda, en vez de estar trasladándose, efectuaba una rotación pura alrededor de un eje de rotación instantáneo que pasaba por el punto de contacto con el piso. Y que describir el movimiento, se podría describir el movimiento como una rotación pura. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, si lo describimos de ese modo, la velocidad angular omega de los puntos respecto
respecto de ese eje que está en el piso, saliente del pizarrón, es la misma que respecto de un eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Eso es lo que da apariencia, por esos puntos, cómo están los puntos que están por encima en la vertical del punto donde pasaría el eje de rotación. O sea, el centro de masa estaría a una distancia r del eje de rotación y justamente dice que la velocidad es v sub m, que es omega r. Es la velocidad de un punto que rota en que gira en una circunferencia con velocidad omega, circunferencia de radio r. Mientras que el punto donde está el punto 3 tiene una velocidad que es la equivalente en ese punto, que debería tener si estuviera rotando en una circunferencia de radio 2r alrededor del punto 1, ¿verdad? Entonces pareciera que sí, claro, faltaría todo el resto, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer, solamente para muestra un poquito. ¿Sí? Allí tenemos nuevamente representada la situación. Y aquí tenemos, justamente vamos a tratar de demostrar un poco mejor lo del eje instantáneo de rotación. Bueno, tenemos que ahí abajo la velocidad es 1, donde sería el eje instantáneo de rotación. Bueno, instantáneo, ¿no? Entonces tenemos que 0 vector. Para el punto que está r alejado de él, estaría rotando en una circunferencia de radio r mayúscula y su velocidad es, en ese punto, omega r inversor, ¿verdad? Hasta ahí estaría todo bárbaro, ya lo habíamos visto, ahora estamos representando, poniendo, digamos, la lupa sobre ello. En el punto de más arriba, justamente que está a 2r alejado del eje de rotación instantáneo, justamente la velocidad, ¿qué tamaño tiene? 2 omega r mayúscula inversor, o sea, justamente si estuviera rotando en una circunferencia, si estuviera girando en una circunferencia del punto S en una circunferencia de radio 2r, esa sería la velocidad que corresponde, hasta acá va todo bien. ¿Qué le pasa a ese punto, por ejemplo, ¿no? En el que estaba a 45 grados? Acá lo mismo valdría para cualquier otro punto. Bueno, allí tenemos para dónde va la velocidad, ¿no? Respecto del punto 1 del eje instantáneo de rotación, bueno, estaría girando en una circunferencia, que es la que mostrada con línea de trazo discontinuo, a una distancia que es la marcada por la línea roja completa de doble flecha, lo que está acotando una distancia. Entonces esa distancia es el radio de esa circunferencia y aparenta ser así, B3 resulta tangente a esa circunferencia, entonces aparentemente describe tal circunferencia de ese radio. Entonces, bueno, lo mismo podemos encontrar de cada punto de la circunferencia, entonces efectivamente podremos poner allí el eje instantáneo de rotación en el punto de contacto con el piso. Y entonces podemos decir que sí, que efectivamente todos los puntos y en cualquier recta que queramos trazar partiente del eje instantáneo en ese plano XY está rotando con esa velocidad omega. Y todos los puntos del sólido rígido aparentan estar efectuando una rotación pura alrededor de ese eje instantáneo de rotación. Luego, parece equivalente describir todo como está a la izquierda, que es una rototraslación, y ese es el resultado de la rototraslación, de rodar sin deslizar, y lo que está a la derecha sería el equivalente de una rotación pura alrededor del eje instantáneo de rotación. Luego veremos en la descripción energética del problema cómo ambas son equivalentes. ¿Sí? Hasta aquí es equivalente y efectivamente lo va a seguir siendo. Podemos decir efectivamente que rota alrededor de un eje fijo, lo llamamos eje instantáneo de rotación, un segundo después hay otro paralelo a él, ya que los puntos de la rueda trazan trayectorias circulares alrededor de ese eje, todos los puntos, ¿está bien? De ese